Como le estaba diciendo, vamos a ver un hombre que experimentó la ansiedad. ¿Ya? Este es un complemento de la primera parte del libro, que es menos ansiedad, más fe. Sabemos que los hombres de Dios no estaban exentos de las aflicciones, de las tribulaciones, de los problemas, ¿cierto? De preocupaciones ni de ansiedades. Ellos también lo experimentaban. Hay un hombre muy especial que vemos en la Biblia, el cual Dios no quiso que viera muerte. Estamos hablando de Elías, ¿cierto? El profeta de fuego. Este hombre era lleno de fe, dirigido por Dios. Todo lo que Elías hacía era consultado por Dios. Y todo lo que Dios quería, Elías lo hacía. Un hombre que estaba siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Era un gran siervo, un gran profeta. En la vida de Elías todo iba bien. Incluso la palabra dice que la mano de Jehová estaba sobre él, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 46. Vamos a ver en nuestras Biblias, Primera de Reyes, desde el capítulo 17. Lo vemos por primera vez a Elías en el capítulo 17. Vamos a ver algunos acontecimientos, ¿ya? Quiero que me tengan un poquito de paciencia porque quiero mostrarles la interrelación que tenía Elías con Jehová. No sé por lo que quiera traer él. Y hacer un chancho en piedra. Podemos comprar un quesillo. No sé, ahí bebe. Hermanita, le pediría por favor si pueden apagar sus micrófonos. Por favor, porque se escucha. Ya. Vemos entonces a Elías en el capítulo 17 por primera vez y dice, desde el versículo 1, vamos a ver en adelante algunos acontecimientos, ¿ya? Vamos a verlos por puntos como sale aquí en la diapositiva. Elías le pide a Jehová que no llueva, en el versículo 1. Jehová le pide a Elías que se aparte y se vaya al arroyo de Kerit, donde él sería alimentado por cuervos. Elías hizo conforme a lo que Jehová le pedía y se quedó allí hasta que se secó el arroyo. También Jehová le pide a Elías que se vaya después a Sarepta, y allí sería sustentado por una viuda. Elías hizo lo que Jehová le pedía y llega también a Sarepta, pero se da cuenta de que no hay alimento. No se escucha nada. Elías le pide a Jehová que multiplique el alimento, y Jehová escuchó sus oraciones. Vemos aquí desde el versículo 10 al 24, que es una historia conocida por todas nosotras, ¿cierto? Cuando Elías se encuentra con la viuda de Sarepta. Y esta historia es muy bonita porque vemos que a la viuda solamente le quedaba un puñado de harina y un poco de aceite en una vasija. Era lo único que tenía para ella y para su hijo. Y a Elías Dios le había dicho que fuera para allá y que esta viuda lo iba a sustentar. ¿Y cómo nos preguntamos si la viuda apenas tenía para ella y para su hijo, cierto? Pero en el versículo 13 y 14, vemos que Elías ora a Dios para que multiplique el alimento, y así fue. Comieron todos durante algunos días. Ahí sí se había quedado pegado el...
la diapositiva. Vemos en el versículo 17 que el hijo de esta viuda se enferma grave y muere. Y desde el versículo 19 al 22, que lo vamos a leer, él dice, él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir a su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Jehová nuevamente escucha la oración de su siervo. Vemos en el capítulo 18 que Jehová nuevamente tiene una misión para Elías y le dice que se muestre a Acab. Y Elías, como era de costumbre, hizo conforme a Dios, a lo que Dios le había pedido. Al ver Elías la idolatría del pueblo, le dice a este rey Acab que reúna a Israel y a los 400 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera en el monte Carmelo. Aquí Elías le pide a Acab, le hace un trato, le dice que ellos hagan un sacrificio a su Dios y Elías le haría un sacrificio al Dios de él y verían cuál era el Dios verdadero quien responde a este sacrificio, ¿cierto? También es una historia conocida. Y quien respondiera iba a ser el verdadero Dios. Entonces, este pueblo hizo el sacrificio, ofreció holocausto y esperaron hasta más del mediodía. Y no respondió, no hubo respuesta para este pueblo. El Dios de ellos no respondió. Entonces preparó Elías el altar y ofreció holocausto. Y miren lo que pasó desde el versículo 36 al 40. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Imagínense qué historia. ¿Cuál era el verdadero Dios? Jehová Dios. Jehová nuestro Dios. Él era el verdadero Dios, el Dios de Elías. Y después de esto, Elías ora por lluvia. ¿Y qué se imaginan ustedes? Llovió, ¿verdad? Y después de esto, Elías, para demostrarle el poder de Dios a Acab, le dice a Acab que vaya a Jezreel, y él ciñe sus lomos y corrió tan rápido, pero tan rápido, que llegó él antes que Acab. Ahí estamos viendo que Elías pide 7 veces a Dios que llueva, y está corriendo tan rápido que llega antes que Acab.
En la vida de Elías podemos ver que la mano de Jehová estaba con él. Qué maravilloso, ¿cierto? Qué extraordinario todo lo que Elías vio, lo que pudo palpar, lo que vivió. Todos estos milagros que hacían en nombre de Dios. No hacía más que hablar y Jehová estaba atento a sus súplicas y a responder sus oraciones. ¿Qué tipo de relación tan estrecha tenían, cierto? Una relación totalmente íntima, una relación profunda. Se conocían muy bien, eran un gran equipo. Pero, ¿qué pasó? Algo pasó con Elías. Al entrar al capítulo 19, no podríamos pensar que estamos hablando de la misma persona que hemos estado hablando en estos minutos, que hemos estado viendo en estas historias. En el capítulo 19, en el versículo 1 y 2, Elías recibe una amenaza. Un mensajero de Jezabel le dice que Jezabel lo quiere matar, que corre peligro su vida. Ella estaba decidida a matarlo. Recuerden que Elías degolló a los profetas. Entonces Jezabel se enojó mucho. Estaba enfurecida por esto y quería matar a Elías. ¿Y qué pasa? ¿Qué le pasó a Elías? Elías huye, se fue a Berseba. En el versículo 3 vemos, dice ahí, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿Qué le pasó a Elías? ¿Qué pasó con su fe? ¿Qué pasó por su mente? ¿Elías estaba huyendo? En verdad yo no lo creo. No puedo creer que este hombre que haya pasado todas las historias que hemos visto anteriormente haya querido huir ahora. Pero ¿dónde quedó aquel Elías que obraba milagros? ¿Dónde está la seguridad con que él se paraba ante la vida, ante los problemas, ante sus aflicciones? Elías está muy preocupado, está sintiendo ansiedad. Esta no la deja ver. Esto le quitó su seguridad, su fuerza, su confianza. Elías quizás se ilusionó pensando que ya había ganado la batalla contra la adoración a Baal, pero esta amenaza derrumba toda esta ilusión. Jezabel, como sabemos, ya había matado a muchos profetas y Elías sería el siguiente. A Elías le dio mucho miedo, le dio tanto miedo que huyó, se fue a Berseba y él quería estar solo, porque además deja a su criado aquí en Berseba. Elías quiere estar solo. ¿Se recuerdan de algunos síntomas de la ansiedad? ¿Se recuerdan que vimos que la gente que tiene ansiedad quiere estar sola? Todos tenemos ansiedades. Eso es de lo más normal. El problema es cuando dejamos que ésta nos domine. Versículo 4. Y él se fue por el desierto, un día de camino. Un día, hermanas, un día, pero era demasiado tiempo para una mente perdida y solitaria, como estaba Elías. Quizás en el camino su mente comenzó a dar vueltas, a visualizar todo lo que le podía pasar, y podría hasta ponerse en la mente de Jezabel y cómo lo mataría. Y si es así, ya nos podremos imaginar cómo se sentía Elías. Esto es la ansiedad, hermanas. El miedo de Elías lo llevó a tener ansiedad. No fue el miedo del momento, sino que comenzó la preocupación, la incertidumbre, la inseguridad, y su mente comenzó a trabajar tan rápido que le jugó una mala pasada.
nosotras no somos las únicas que cedemos ante la ansiedad. Elías estaba sintiendo lo mismo. Él, que era un gran hombre de Dios, un profeta de Dios, imagínense, viéndolo ahora en esta condición. Podemos ver a Elías saliendo al amanecer, al parecer sin provisiones, deprimido, angustiado, impulsado por su temor, bajo un calor asfixiante, en el desierto, caminando, solo, con sed, con hambre, luchando por avanzar lo más rápido posible hasta encontrarse a salvo. Su mente estaba agobiada, a full, quizás pensando lo peor, y casi ya entrando en desesperación. ¿Se ha sentido así, hermana? ¿Se ha sentido así desesperada? ¿Se ha sentido desesperanzada? ¿Ha sentido que las cosas no van bien? Es muy difícil mantener la calma en tiempos de dificultad. Es muy difícil mantenerse en pie cuando vemos que todo alrededor de nosotras se derrumba. Es muy difícil. Estos momentos que estamos viviendo hoy en día son muy difíciles. Estamos viendo que gente a nuestro alrededor se está contagiando. Estamos viendo que gente a nuestro alrededor se está muriendo. Son difíciles estos momentos, hermana. Es difícil mantenerse en pie. Es difícil mantener la fe. Es difícil, pero no es imposible. Si estamos sintiendo esto, entonces debemos entender cómo se sintió Elías, ¿verdad? Elías estaba viviendo la ansiedad y en su desesperación le pide a Dios que le quite la vida. Veamos el versículo 4. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Otro síntoma vemos aquí. Elías se siente inservible, se siente inútil. ¿Se recuerdan que esto también lo vimos en la clase pasada? Que la ansiedad también afecta nuestro espíritu, también afecta nuestro ánimo. Y vemos aquí que a Elías se le acaban las fuerzas y él se sienta debajo de un enebro, se siente cansado, se le quitaron las ganas de comer, él solo quería dormir, no quiere seguir, se quiere morir. La ansiedad le quitó las ganas de vivir. Versículo 5 al 9 dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Imagínese, hermana, él ya había caminado un día, dice ahí, ¿cierto? Ya se podría decir que la amenaza no estaba tan cerca, pero él ya estaba cansado y ya la ansiedad le estaba ganando poco a poco. Leamos del versículo 5, dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó, y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Miren, hermanas, aquí ya vemos que Elías ha caminado, o sea, iba a caminar 40 días y 40 noches.
Ya estaba demasiado lejos, ¿verdad? Ya habían pasado bastantes días. Y aún Elías estaba con vida. No había rastros de Jezabel. ¿Por qué entonces seguía asustado? ¿Por qué seguía con esta desesperación? La amenaza ya no estaba. Pero Elías, ensimismado, se esconde en la cueva. Y dice allí, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí, Jehová pasaba en un poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Un viento poderoso, un terremoto, un fuego. Cuando uno se siente así, de esta manera, la gente espera que pase algo extraordinario, algo espectacular, algo anormal. Algunos le llaman una señal, pero Dios no está allí. Dios no está en estas cosas. Como en este relato pasó un gran y poderoso viento, pero no estaba allí. Pasó un gran terremoto, pero tampoco Dios estaba allí. Y luego un fuego, pero tampoco Dios estaba allí. Nosotras siempre esperamos que Dios nos dé una señal, pero Dios no está en estas cosas, sino que Dios estaba en lo que menos podemos imaginarnos. Dios estaba en un silbo apacible y delicado. Dice, y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Qué fue entonces lo que hizo que Elías saliera de la cueva? Un silbo apacible y delicado. Solamente así Elías pudo encontrar a Dios. Solamente en este silbo apacible, en algo totalmente desapercibido, que no nos imaginaríamos. Un silbo apacible y delicado. Así Elías sintió nuevamente la presencia de nuestro Dios. Solo después de esto, después de sentir la presencia de Dios, Elías salió de la cueva, salió de su oscuridad, salió de su abismo
y pudo seguir adelante. Entonces, manitas, ¿qué es lo que vemos en esta historia? Elías decayó en la ansiedad. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que le pasó a Elías? Primero, lo que le pasó a Elías fue que él se alejó de Dios, de su fe. Él olvidó sus victorias pasadas. Hermanas mías, hemos visto la historia de Elías, ¿cierto? Y se dieron cuenta en su ministerio todo lo que hizo Elías. Se dieron cuenta la relación que tenía con Dios. Una relación que quizás cualquiera de nosotros quisiera tener. Elías hablaba y Jehová respondía a sus oraciones. Y Jehová le pedía algo a Elías y Elías decía, heme aquí. Y Elías se olvidó de todo esto. Elías se olvidó de todos los milagros que hizo de parte de Dios. Recuerden que cuando Elías hizo el holocausto y Dios respondió, Dios hizo caer fuego desde el cielo. Dios, a través de Elías, resucitó al hijo de la viuda, multiplicó la harina y el poco aceite que le quedaba a esta viuda. Todo esto, Elías se olvidó. En momentos de ansiedad, eso es lo que nos pasa. Nos olvidamos de las bendiciones que Dios hizo anteriormente por nosotras, de todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Nos olvidamos, igual que Elías. Número 2, Elías se alejó de la palabra. Elías olvidó las promesas de Dios. ¿Cuántas de nosotras en momentos de aflicción olvidamos las promesas de Dios? Dios nos ha dicho en su palabra muchas veces, no temas, yo estoy contigo, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. ¿Cuántas veces Dios nos dice? ¿Cuántas veces Dios nos dice, preocúpate de mi reino, yo me preocupo de lo demás? No te ocupes tú del alimento ni del vestir. Yo añado esas cosas a tu vida. ¿Cuántas promesas podemos ver en la palabra de Dios? Y en los momentos de angustia, de aflicción, nos olvidamos de ellas. Al igual como también le pasó a Elías. Elías también se alejó de su gente. Allá adentro ahí. ¿Por qué? Porque dejó al criado, a la persona que andaba con él siempre, lo dejó en Berseba. Buscó la soledad. Él quería estar solo. Las dos. Hace poquito que la dejé. El número 4 dice, se debilitaron sus convicciones. Elías comienza a dudar y entra en confusión. Imagínense, hermana, ¿por qué digo yo que se debilitó su convicción? Porque estaba confundido, tanto así que llegó a tomar una decisión súper contradictoria, porque él se alejó y huyó de Jezabel, porque Jezabel lo quería matar, pero después vemos a Elías pidiéndole a Dios que lo mate. Entonces, ¿quién lo entiende? Su mente no estaba bien, sus convicciones estaban siendo confusas, las estaba perdiendo su confianza. Después de esto, también se debilita su cuerpo. ¿Por qué? Porque se queda sin fuerza y tiene mucho cansancio. Por eso tuvo que esperar debajo del enebro, ¿cierto?
Esto también, recuérdense que lo vimos la semana pasada, que la ansiedad también afecta a nuestro cuerpo. Sentimos que tenemos menos fuerza y nos sentimos más cansadas. También se debilita su ánimo. No quiere comer y solo quiere dormir. ¿A cuántas no nos ha pasado eso? Que cuando estamos en los tiempos malos solamente queremos dormir, no tenemos ganas de nada, queremos solo estar en nuestra habitación, en nuestra cama acostada, sin que nadie nos moleste. Esto mismo le estaba pasando a Elías. Y se enfocó en sus propias fuerzas. Elías se dejó llevar por sus pensamientos. Entró a la cueva, estaba ensimismado en sus problemas. Vendó sus ojos, no lo dejaban ver. Se está olvidando completamente de todo lo que pasó, de todas las veces que Dios lo ayudó. Elías se estaba olvidando de todo esto y le estaba dando entrada a Satanás en sus pensamientos. Elías, un hombre tan fuerte en su fe, en sus convicciones, en su ánimo, en su iniciativa, ya de esto no estamos viendo casi nada. Ya de esto quedaba muy poco en la vida de Elías, en estos momentos. ¿Qué más podemos ver en esta historia? La fidelidad de nuestro Dios, ¿cierto? Dios, a pesar de que Elías lo apartó de su vida en este momento, Dios estaba allí, con él. ¿Cómo sabemos esto? Versículo 5, Dios manda un ángel. Versículo 7, Dios manda por segunda vez a un ángel para que lo fortalezca, para que le dé de comer, para que le diga levántate. Versículo 9, Dios le habla. Versículo 11, Dios nuevamente le habla y le insta a salir de la cueva. Versículo 13, nuevamente Dios le habla a Elías y le pregunta, ¿qué haces aquí? Y versículo 15, Dios lo levanta finalmente y le da una misión a Elías. A pesar de la condición de Elías, Dios no se alejó de él, ni se olvidó de las obras, ni se olvidó de la fidelidad de Elías, ni tampoco se olvidó de su obediencia. Dios no se olvida de sus promesas. Cada vez que Dios le dijo a sus siervos, yo estoy contigo, es porque así será. Y así lo hizo con Elías. Lo alimentó, lo levantó, le habló y estuvo con él hasta sacarlo de esa oscuridad en la que él se encontraba. ¿Cómo sacó Dios de la cueva a Elías? Para poder salir de esta ansiedad o de nuestros temores, lo primero que debemos hacer, y fue lo que Dios hizo con Elías, al preguntarle, ¿qué haces aquí?, es reconocer la condición en la que nos encontramos. Eso es lo primero que debemos hacer, reconocer cómo nos encontramos, reconocer nuestras ansiedades frente a Dios, reconocer nuestros temores, nuestros miedos. Debemos reconocer nuestra condición. Solamente así Dios nos podrá ayudar. Segunda cosa que Dios hizo, lo atrajo con su poder. Le mostró un viento, le mostró un terremoto, le mostró el fuego, le mostró todo su poder. Le mostró a Elías lo que él podía hacer. Pero él no estaba en estas cosas, como ya lo vimos, ¿cierto? El número 3, lo atrajo también
con su presencia, con un silbo apacible y delicado. Como les decía, hermana, muchas veces nosotros esperamos una señal, que pase algo, algo anormal, algo extraordinario, pero a veces solamente con un silbo apacible y delicado, con una oración, con una palabra de aliento que un hermano me diga, con cosas tan simples y tan delicadas y tan que no son tan extraordinarias, así Dios sacó a Elías de esa cueva. Así Elías solamente sintió la presencia de Dios. La cuarta cosa, dice, le dio una misión. Esto también es importante, hermanas, porque cuando estamos en tiempos de aflicción, se nos olvida nuestra misión. Se nos olvida por qué Dios nos tiene en la iglesia. Se nos olvida que somos hermanas en Cristo y se nos olvida nuestras responsabilidades como cristianas. Y para poder salir de una ansiedad, para poder salir de esta oscuridad que a veces estamos, también es necesario un nuevo enfoque. Es necesario que nos pongamos en la mente un nuevo objetivo, una misión. Esto fue lo que hizo salir a Elías de la cueva. Todo lo que Dios hizo para sacarlo a Elías fueron estas cosas. Y así él pudo salir. ¿Qué has hecho tú por escuchar la voz de Dios? ¿Qué hemos hecho, hermanas? ¿Nos ha hablado así Dios? ¿Hemos visto su poder, su presencia? Salgamos de la cueva. Salgamos de esa oscuridad en la que nos encontramos. Salgamos de nuestros miedos, de nuestra angustia. Salgamos de eso, hermana. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a través de su palabra? ¿Cuántos sermones hemos escuchado? Muchos, yo creo, ¿cierto? Pero realmente hemos puesto atención. ¿Hemos escuchado realmente su voz? ¿Reconocemos en realidad nuestra condición? Hemos sido sinceras con Dios y decirle, Señor, me siento débil, Señor, tengo miedo, Señor, tengo angustia, tengo preocupación, tengo ansiedades. ¿Estamos en la oscuridad de la cueva? ¿Vemos las bendiciones de Dios? ¿Hemos visto su poder a través de su prosperidad, a través de su providencia, a través de su cuidado, del amor que Él cada día nos demuestra? ¿Lo hemos visto o nos hemos cegado? ¿O nos hemos olvidado, como lo hizo Elías? Recuerden que Elías se olvidó de estas cosas y por eso él se escondió en la cueva, solo, desesperanzado, porque se olvidó de su Dios. ¿Hemos sentido nosotras la presencia de Dios? ¿Sabemos que Él está con nosotras? Y lo último, ¿nos enfocamos en lo que realmente debemos ocuparnos? Si contestamos estas preguntas y las hacemos en nuestra vida, podremos realmente entonces salir de esta cueva, salir de esta oscuridad. Dios no se apartó nunca del lado de Elías. Lo cuidó, lo alimentó, lo animó, estuvo con él, lo amó a pesar de todo. Por sobre todas las cosas, Dios estuvo allí y fue Él quien sacó a Elías de la profundidad de su abismo. Y es Él quien te sacará a ti de donde estás, de donde te encuentres, de cómo te encuentres. Solo Él. Él te amará a pesar de todo.
Solo así, hermanita, escuchamos la voz de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez, peligro o espada? Nada de esto, hermana, nos puede separar del amor de Cristo. Dios va a estar con nosotras en cada una de nuestras aflicciones, en cada una de nuestras tribulaciones, en cada una de nuestras angustias. Allí está Dios. Él no nos deja. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8, versículos 35 y 37 al 39. Dejemos, hermanitas, que Dios nos cuide. Dejemos que Él nos rescate. No esperemos una señal. Dios está allí y esa es nuestra señal. Solo sintamos su presencia. Él está con nosotras. No lo olviden como le pasó a Elías. No olvidemos todo lo que ha hecho por nosotras hasta ahora. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Debemos recordarlo siempre. No lo olvidemos. Dios está allí, en cada una de nuestras angustias. Y solamente Él es quien nos podrá sacar de esta cueva. Pero nosotras debemos aferrarnos a Él. Nosotras debemos buscarle a Él. Solo así vamos a salir adelante.